una fraternal y cordial bienvenida a una persona muy especial, como amiga y como profesional, que se ha especializado en los temas de perspectiva de género. Y hoy la hemos querido invitar como profesora universitaria y asesora de instituciones en temas de violencias sexuales. Su última asistencia técnica fue en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN, para el diseño precisamente del tema que hoy nos propone Argelia para el conversatorio de unos protocolos para la atención de violencias sexuales que dan cuenta del fallo de la Corte Suprema con respecto a esta problemática de las mujeres en el campo laboral. Muy bienvenida, Argelia. Muchas gracias, Luzma. Pues un placer poder acompañarlos en esta discusión, que es una discusión pues al orden del día, es un tema de mucha actualidad y bueno, la idea de trabajar el tema del acoso sexual es muy interesante para las organizaciones sociales porque bueno, somos seres sexuales y portamos nuestra sexualidad en todos los espacios en que nos movemos, de manera que atravesar pues esta discusión en los espacios laborales es muy importante. Bueno, yo quería plantear como 3 puntos para hacer la discusión. En primer lugar, ese vínculo estrecho que hace unos 50 años, más años, se establece entre sexualidad y política. Después hablar un poco de la política pública que aborda estos temas de sexualidad como un asunto público, de interés ciudadano y como que tiene unos desarrollos constitucionales y en el bloque de constitucionalidad muy importantes. Y en tercer lugar, plantear el debate que hay en el seno del feminismo sobre cómo abordar los temas de violencia sexual y especialmente de acoso sexual en el trabajo. Porque este es un tema polémico como todos los asuntos que tienen que ver con la sexualidad. Bueno, entonces, en primer lugar, quiero destacar que a partir de la década del 60 del siglo anterior, la sexualidad se convirtió en un asunto público, en un asunto de interés general. Esto potenciado por los movimientos de liberación sexual y por los movimientos feministas. A partir de esa década del 60, muchos asuntos que tienen que ver con la vida sexual de las personas hicieron parte de las políticas de Estado. Pensemos solamente en el tema del control natal, que se transformó radicalmente con el tema de derechos sexuales y reproductivos, con el tema de la anticoncepción, la misma protección de la maternidad, que es un asunto que involucra la reproducción humana y por ello la sexualidad. En la década del 70 el tema de la violencia sexual que se puso en la palestra pública y que progresivamente tanto las Naciones Unidas como los gobiernos fueron generando desarrollos legislativos para favorecer el respeto de la dignidad de las personas involucradas en hechos de violencia sexual. Entonces tenemos que hoy el tema de la sexualidad es un asunto público y es un asunto de interés general, es un asunto de política pública. Otro de los asuntos que se puso de presente cuando se empezó a discutir el tema de la sexualidad es cuáles son los límites para el ejercicio de la sexualidad. Y hay una respuesta que es simple, pero que también tiene pues muchas aristas, y es el límite es el daño. O sea, todo es permitido en la sexualidad, excepto dañar a otra persona en su integridad física, moral, en su dignidad. Y recuerden que el sustrato fundamental de la dignidad es la integridad y la libertad.
Entonces se ha discutido y se ha puesto pues en la palestra pública que un bien jurídico a proteger es la libertad sexual y la dignidad sexual. No solamente pues la dignidad humana, que obviamente hay que protegerla, sino la dignidad sexual. Por fortuna, la Constitución del 91 puso en el centro de la discusión el tema de las libertades individuales y con ello la libertad sexual. Ya el principal desarrollo legislativo en torno al tema de violencia sexual se dio con la Ley 360 del año 95 que digamos, marcó como una ruptura de paradigma en la mirada que había en la legislación sobre el tema de la sexualidad, al definir no solamente la violencia sexual, sino al definir con mucha claridad que los delitos contra la sexualidad eran delitos contra la libertad sexual. Entonces, al hablar de la libertad sexual, digamos que se dejan atrás las concepciones puritanas de la sexualidad y se trae al ordenamiento constitucional una propuesta, digamos, mucho más moderna, al tono con los desarrollos más afirmativos de la sexualidad, es decir, de considerar que la sexualidad es un bien que hay que proteger y que está hecha para el disfrute de los seres humanos. Entonces, esta mirada afirmativa, si se quiere, festiva de la sexualidad, digamos que entró al ordenamiento constitucional con la Ley 360 y a partir de allí se define también la concepción de daño, qué es lo que significa daño en el ejercicio de la sexualidad. Y daño significa la vulneración de la dignidad y la vulneración de la integridad y con ello la vulneración de las libertades individuales, o sea, el consentimiento para el ejercicio de la sexualidad pasa a ser pasa a ser como un eje de regulación de las relaciones entre las personas en torno a la sexualidad. Entonces tenemos que, primero, la sexualidad es un asunto público, es un asunto de política pública. Segundo, están establecidos ya los bienes jurídicos a proteger. Bueno, en tercer lugar, quiero señalar entonces que recientemente, o sea, en estos últimos años en el país, ha habido un gran debate sobre los temas de la sexualidad y del acoso sexual. El acoso sexual lo tenemos que mirar en el marco de un tema mucho más global, que son las violencias sexuales. Las violencias sexuales incorporan asuntos como el tráfico de personas con objeto de comercio sexual, la explotación sexual comercial, la trata de personas, la pornografía, la inducción a la prostitución y otro tipo de delitos, por ejemplo, el acoso sexual en redes, el acoso sexual en el trabajo y específicamente el acoso sexual laboral. O sea que se viene a hablar del acoso sexual en un marco que nos obliga a pensar el tema de la violencia sexual. Este debate ha estado en cabeza de las feministas, tanto en América Latina como en Estados Unidos, en Francia, y hay muchas miradas, digamos, al interior mismo del feminismo sobre el tema del acoso sexual laboral. Bueno, en primer lugar, hay una mirada, digamos, punitiva y muy criminalizadora de la violencia sexual en los lugares de trabajo, del acoso sexual específicamente. Una mirada muy punitiva que, por ejemplo, tengo que decirlo, se expresa, por ejemplo, en el tipo de propuestas de mayor penalización, de endurecimiento de las penas contra los acosadores sexuales, de
ciertas formas de escrache públicos contra los acosadores, es decir, una mirada muy aséptica de los lugares de trabajo como lugares donde también circula la sexualidad y lugares donde también circula el erotismo y lugares donde también circula el deseo sexual. O sea, es una mirada que es muy parecida a la que en el mundo laboral se dice con palabras como en el mundo laboral no hay que confundir el trabajo con el espacio familiar, hay problemas que son de la casa y que no son del trabajo, usted viene a trabajar pero deja los problemas en su casa, que es una mirada que busca cierta asepsia en los lugares de trabajo. Pues esa mirada, digamos, puritana, yo creo que es puritana y muy conservadora, se ha trasladado al mundo laboral para penalizar toda forma de, digamos, de expresión de las sexualidades en el mundo laboral, que a mi modo de ver no es deseable porque en el fondo hay un conservadurismo sexual y cierto moralismo que trata de higienizar, digamos, el mundo laboral con respecto de la sexualidad, desconociendo que el mundo laboral hoy es el lugar de intercambio y de relaciones sociales, digamos, más fecundo. Bueno, ahora la pandemia lo ha cambiado y se ha trasladado al mundo de las redes sociales, pero creo que es una alerta que debemos tener de no propender por espacios laborales asexuados, porque es que de todas maneras la sexualidad, el deseo, el erotismo son equipajes de los seres humanos y son equipajes que enriquecen los encuentros afectivos y que enriquecen la vida sexual y la vida humana. Entonces, pues como una alerta frente a esta mirada, una mirada pues puritana de la sexualidad. Esto no significa, sin embargo, que los espacios laborales no sean espacios en donde hay un ejercicio arbitrario, abusivo del poder y que son los lugares en donde se ejercen también las relaciones de dominación y las relaciones de, digamos, de abuso, en donde se aprovechan los privilegios que dan, por ejemplo, tener un cargo, tener autoridad, tener personal a mando, tener autoridad sobre el mundo laboral, etcétera. Porque los espacios laborales también se viven como espacios de ejercicio de poder. O sea, el poder ya lo sabemos desde hace muchos años, no solamente los académicos, sino que lo hemos vivido los seres humanos sin mediar ninguna reflexión teórica sobre el asunto, se viven relaciones de poder. Y el acoso sexual en su modalidad laboral, el acoso sexual, porque el acoso laboral tiene muchas expresiones. Tiene, por ejemplo, sobrecarga a funcionarios, demandas laborales excesivas, desconocimiento de tiempos de trabajo, etcétera. Pero el acoso sexual laboral es una realidad que afecta a cientos de hombres y mujeres que enturbian su vida y su desempeño profesional, que restringen las libertades y la dignidad humana en el mundo del trabajo y que se expresa a través de muchas maneras. Se expresa a través de actos groseros, de miradas libidinosas, de requerimientos sexuales de carácter verbal o por las redes sociales, de manoseos, de aproximaciones descaradas y que enturbian el mundo laboral y que están más allá, digamos, de las demandas consentidas, de las demandas sexuales consentidas o de las demandas aceptadas por los sujetos
que hacen intercambios sociales e intercambios sexuales en el mundo laboral. De manera que el acoso sexual está presente en el mundo laboral como una realidad que expresa pues un orden cultural en donde las prácticas machistas y las prácticas discriminatorias han sido pues naturales. ¿Qué sucede? Que probar un acoso laboral, que probar un acoso sexual laboral es muy difícil porque eso a veces son las palabras del hombre frente a las palabras de la mujer, y como tenemos una tradición histórica que desconoce la palabra de mujer, miren que el dicho más frecuente es palabra de hombre, o sea, aludiendo a que la palabra de la mujer tiene menos valor, tiene menos credibilidad y está connotada con esos estereotipos de que las mujeres exageran, de que son muy quisquillosas, de que son demasiado sensibles, y entonces todo eso le resta credibilidad, digamos, al discurso o a la narrativa femenina sobre el acoso. Sin embargo, a partir del 2007 más o menos, donde surgió la primera experiencia de Me Too, y ya en el 2017 con la experiencia del Me Too de las artistas de Hollywood, se puso pues en discusión el debate sobre el acoso sexual laboral, y hubo pues Me Too en México, Me Too en Guatemala, en Colombia también las redes y las expresiones del feminismo orgánico empezó a hacer denuncias muy serias sobre el tema del acoso, especialmente en el mundo académico, o sea, en los campus universitarios. A eso me voy a referir porque una sentencia de la Corte Suprema de Justicia tiene alusión al tema de los campus universitarios y en el mundo, como en el mundo, digamos, del espectáculo o en el mundo de la cultura. Recuerden ustedes los nombres hay dos páginas web muy interesantes que han liderado el tema del acoso, pues de la lucha contra el acoso sexual laboral. Una de ellas es las Volcánicas, que me gustaría mucho y que la revisaran, porque realmente tiene un trabajo muy sustentado muy sustentado y muy defendible, digamos, desde el punto de vista jurídico. Ellas tomaron como el caso emblemático del productor de cine Ciro Guerra y las denuncias que hicieron 7 mujeres de esta área de trabajo sobre el acoso sexual. Posteriormente, en el grupo que llama Las Perras Histéricas, hicieron eco pues de denuncias también muy importantes sobre periodistas muy connotados, en el caso Salcedo Ramos, por ejemplo, de La Costa, y las denuncias de acoso, y también el caso de denuncias al interior del Departamento de Ciencias Humanas y de Antropología de la Universidad Nacional y de Matemáticas de la Universidad Distrital, además de un caso en la Universidad de Ibagué. De manera que hubo muchos columnistas y mujeres columnistas de opinión que se pronunciaron sobre estos casos, para poner de presente cómo en realidad el ejercicio del poder y de la autoridad, sea académica, laboral, de posición ocupacional, etcétera, está presente en el mundo laboral para socavar la dignidad de las mujeres y su integridad física y sexual.
Entonces, en estos casos emblemáticos, uno de estos casos emblemáticos fue el que tomó la Corte Suprema de Justicia para pronunciarse sobre el acoso contra un grupo de estudiantes de la Universidad Distrital. Entonces, la Corte Constitucional en la Universidad Distrital se ha pronunciado en una sentencia de tutela sobre el caso. Y es muy notorio que destaque lo que señalaba al principio de la intervención, que la libertad y la dignidad humana es necesario protegerla en los espacios laborales, en las relaciones laborales públicas y privadas, y que en efecto el sujeto activo que se denuncia incurrió, digamos, en las conductas de acosar, asediar física y verbalmente a un grupo de estudiantes, es decir, sucesivamente, y durante 10 años tuvo 113 personas que lo denunciaron por acoso sexual en el campus universitario. O sea, es prácticamente lo que en el feminismo llamamos un depredador, o sea, un hombre que tiene una conducta sistemática de relacionamiento, digamos, indebido, o mejor que indebido, vulneratorio de la libertad y la dignidad humana de las personas. Bien, entonces quiero entonces señalar que a este tipo de denuncias ha habido pues como un cambio en la valoración de la conducta sexual en la vida privada y de las responsabilidades públicas que trae el exhibir conductas sexuales cercanas a lo delictivo en la vida pública, porque este es un asunto pues que es un asunto político, se vuelve mediático y además tiene consecuencias jurídicas. Quiero traer entonces a colación un concepto también del feminismo que ha sido propuesto para debatir el tema del acoso sexual laboral, que es el que conocemos como la erotización de la dominación. O sea, es difícil en el mundo laboral, o sea, que coexisten como dos pulsiones o dos tensiones, o dos asuntos o dos caras de la moneda que hay que mirar. Uno, el del puritanismo sexual, del cual hablaba, de que propende por la higienización y la asepsia sexual de los espacios laborales, que es cercano pues al conservadurismo, pero por el otro lado hay uno que tiene pues como todo el aval de la tradición machista y patriarcal y que es lo que conocemos como la erotización de la dominación. O sea, es una suerte de elogio de la dominación y de cubrimiento del ejercicio del poder con una supuesta capa de erotismo o de un discurso de la seducción. También es necesario, digamos que es necesario advertir y alertar sobre esto, porque en muchos casos el acoso sexual se cubre de seducción o se cubre de una narrativa medio romántica que en realidad esconde un ejercicio arbitrario del poder y la dominación. De manera pues que esto ha generado muchos debates y el mundo institucional se ha movido pues también en torno a estos debates. Sin embargo, en el país empieza a haber pues como una respuesta institucional muy importante, que es lo que se conoce como los protocolos de prevención, atención de la violencia, de las violencias basadas en género y específicamente de la violencia sexual laboral.
Estos protocolos, del cual el país ya tiene muchos ejemplos, como les decía Luz María, en mi presentación, yo participé pues muy activamente en el grupo técnico que dotó al Instituto Colombiano de Antropología e Historia de un protocolo de atención y de prevención de violencias basadas en género, porque muchas de las denuncias fueron dirigidas a profesores eméritos de antropología, arqueólogos, etcétera. Entonces, a principios del año pasado iniciamos un ejercicio de construcción colectiva de un protocolo con las profesionales vinculadas al instituto. El país ya tiene varios protocolos, tienen protocolos algunas universidades, la Universidad Nacional tiene un excelente protocolo y el del instituto, pues esa es la primera institución pública, digamos, de servidores públicos que tiene un protocolo de atención. De manera que allí se establecieron, pues, las definiciones conforme a la normatividad internacional y nacional. Ya la OIT también tiene un mandato sobre la prevención y la eliminación del acoso sexual laboral, que ustedes pueden consultar muy bien en las páginas web de la OIT y que son pues rectoras, digamos, de los desarrollos legislativos nacionales. Los protocolos entonces definen o deberán definir rutas y procedimientos para la atención, la recepción de denuncias y la activación de las rutas de atención tanto internas como externas, o sea, rutas internas al interior de la vida organizacional, como comités laborales, comités de ética, etcétera. Cada institución puede dotarse de los mecanismos más adecuados, debe alertar sobre las consecuencias disciplinarias de los actos de abuso, de acoso, de cómo cursan las denuncias y las quejas, tanto internas como en las instituciones de justicia, cuáles son esos mecanismos internos que garanticen el debido proceso, pero también la disminución de la impunidad de este tipo de conductas lesivas a la dignidad y a la libertad, la oferta de servicios institucionales, tanto internos como externos, y las acciones pedagógicas que las instituciones deben adoptar para prevenir este tipo de conductas. De manera pues que hay una tarea por hacer en las instituciones para prevenir las violencias basadas en género y especialmente la violencia que se expresa como acoso sexual laboral, y otro tipo de prácticas sexistas y machistas que se dan, que no son solamente manoseos o palabras indebidas, sino que se expresan también como una suerte de defensa territorial, de defensa como territorial de los lugares de trabajo, por ejemplo, casos como pues de los relatos con personas que han sido sometidas a este tipo de conductas, como en un taller de trabajo donde hay mujeres soldadoras que las suelen accidentar, les provocan accidentes, quemaduras, como una suerte de castigo porque ejercen trabajos que tradicionalmente han sido trabajos masculinos, o cuando son mujeres que manejan tractores o tractomulas o máquinas que también les hacen invivibles los espacios laborales porque son interpretadas como invasoras a territorios tradicionalmente masculinos. Es decir, ir encontrando como esas formas o impedir el acceso a los cargos de dirección a mujeres porque tienen menos tiempo
para la vida social, digamos, extralaboral, donde se deciden asuntos laborales muy importantes, pero que las mujeres están en la doble jornada o en el mundo del trabajo, etcétera. De manera pues que ahí tenemos un campo de intervención para quienes estamos interesados e interesadas en erradicar este tipo de conductas y de conductas abusivas, todos quienes estamos interesadas en tener una sexualidad más amable, más enriquecedora, más posibilitadora de encuentros afectivos y eróticos en condiciones de igualdad, en condiciones de respeto, en condiciones de expresión de una sexualidad sana, saludable, armoniosa con los derechos, en armonía con el mundo de los derechos. Bueno, yo dejo acá esas ideas pues tiradas para que empecemos una discusión y podamos tener una conversación fecunda sobre estos asuntos de interés humano. Argelia, te agradecemos mucho por todo este conocimiento brindado en este momento. Entonces, a partir de ahora abrimos el chat. Recuerden que si les queda más fácil por ahí, pueden comentarnos sus inquietudes, aportes o opiniones, o simplemente nos piden la palabra en este espacio. Por acá nos llega una, dice que si considera que este tipo de prevenciones deben ir dedicados a algún área en especial, como gestión humana. Sí, las áreas de gestión humana o de talento humano en general son las que están habilitadas en la ley sobre acoso sexual para tomar cartas en el asunto. Sin embargo, lo que yo en la práctica he estado viendo es que las instituciones están creando como unos comités específicos para asumir el tema de violencias basadas en género, porque cuando llegan quejas a a este tipo de comités de gestión humana, no, hay como cierta prevención, porque no fueron creados con el propósito de prevenir o atender casos de violencias basadas en género, sino de atender otros asuntos, así que este asunto del acoso sexual laboral queda en un lugar tan mínimo que prácticamente no se le da el tratamiento como adecuado e inmediato, porque uno de los asuntos que tiene el tema de violencia sexual es que la atención debe ser inmediata, porque se está hablando digamos, de una dimensión del ser que es fundante, entonces requiere como atención inmediata, y muchas veces estos comités no lo logran hacer. Entonces hay como esas dos posibilidades: que lo traten estos comités que están habilitados por la ley, pero también la ley habilita para que se creen otros comités que sean pertinentes. Muchas gracias. Nos dicen, estamos avanzando en una arquitectura institucional para atender las denuncias bajo las normas de protección, pero ¿cómo se logra fortalecer la corresponsabilidad de las empresas en torno a la cultura hegemónica del poder y el género que se ha instalado en estas organizaciones? Bueno, de hecho, pues es inevitable que las organizaciones vivan sexismo y que los temas de equidad, de igualdad sean distantes. Sin embargo, como tú dices, hay una arquitectura institucional que va permitiendo que se pueda hablar de estos temas y que puedan las organizaciones
abrirse a los temas de la igualdad. De hecho, hay también institucionalmente una propuesta que llama Equipar, es una propuesta para el desarrollo institucional de la igualdad, es decir, de cómo hacer que las instituciones o las organizaciones sean más amigables con la igualdad y específicamente con la igualdad de género, de manera que yo creo que estamos abriendo brecha y que hay muchas posibilidades de creatividad y de imaginación para que esto sea posible. Perfecto, nos dicen, ¿qué capacidades humanas requiere la mujer en la modernidad para construir un lugar digno y que se respete en la cultura, distándose de la condición de víctima? Sí, yo creo que esa es una pregunta muy importante porque el victimismo, digamos, el victimismo no es una buena opción para las mujeres. O sea, una cosa es reconocer la condición de víctima cuando se ha sido lesionado en la dignidad y en la integridad, y eso es justamente el reconocimiento del daño, reconocerse que se ha sido víctima del daño, pero el victimismo es peligroso porque puede desestimar las capacidades humanas de las mujeres para constituirse en sujetos de derechos, Entonces, yo creo que habilidades y capacidades necesitamos todos los seres humanos para ser buenos seres humanos. No son distintas las que necesitan los hombres de las mujeres. ¿Qué sucede? Que en una sociedad en donde se ha desestimado el potencial femenino, las mujeres sí deberán desarrollar unas habilidades que les permita enfrentar esas adversidades propias de una sociedad que las ha discriminado y que las ha subvalorado. Entonces, pues por eso hablamos del empoderamiento femenino, hablamos de que las mujeres ganen poder sobre sí mismas, del autocuidado como una forma de protección, etcétera. Nos preguntan por acá, ¿qué pasa en los casos de los hombres? Sí, déjala pasar, por favor. ¿Qué pasa en los casos de los hombres que en la mayoría de los casos se determina como, puede ser como burla sus denuncias o el temor a que sea desestimada este tipo de denuncias? Eso es verdad, yo creo que los cambios que ha habido también en la condición de la mujer y en las relaciones y en la infraestructura erótica y sexual de la sociedad, ha abierto también la puerta a que haya expresiones de abuso y de control de parte de mujeres contra hombres. Y yo creo que los hombres también tendrían que tener una narrativa sobre el acoso sexual o sobre el acoso laboral y empoderarse también del tema. Sin embargo, yo creo que hay un descriptor que siempre usamos las feministas, que es el de la carga desproporcionada. O sea, la carga desproporcionada sobre el abuso y sobre el acoso ha caído básicamente sobre las mujeres, y esto es preciso tenerlo en cuenta para poder abordar el tema de una manera más clara. Gracias. Gracias. Dicen, ¿cómo hacer para poner en el diálogo los protocolos de atención de la violencia sexual en el trabajo con las rutas de atención de la justicia ordinaria cuando sabemos que esta última es lenta e ineficaz? A ver, yo creo que el tema de los protocolos se está moviendo es básicamente porque hay una, pues hay en las instituciones también un activismo y un rechazo
de las mujeres al tema del acoso. Y ellas son las que están liderando desde abajo, digamos desde la misma vida institucional, la adopción de estos protocolos. Pero la legislación ha mandado, o sea, ya tiene un mandato claro acerca de que las instituciones deben tener protocolos de atención a los temas de violencia y acoso sexual. Si revisamos pues el bloque de constitucionalidad y ahora la sentencia de tutela, la sentencia, perdón, de la Corte Suprema de Justicia, en el caso que les comenté, ahí hay un mandato para proteger la dignidad humana. ¿Y cómo se hace la protección? A través de la oferta de servicios. La protección no es un discurso, la protección tiene que expresarse en oferta de servicios institucionales, tanto internos como externos. O sea, hay rutas de atención internas y rutas que mandan a la fiscalía, que mandan a las unidades de atención a víctimas de violencia sexual, de atención psicológica, de atención jurídica, de prestar asistencia debida a estos temas. Entonces, bueno, ahí estamos caminando en el tema y hay que buscar formas innovadoras de hacerlo. Muchas gracias. Dice, ¿es posible un cambio en las relaciones de género en el trabajo con políticas que no garantizan la igualdad de oportunidades, de salarios o de ascensos? Y que me lees la parte final que no te escuché bien, Jonathan, discúlpame. Sí, tranquila. Que si es posible un cambio en las relaciones de género en el trabajo con políticas que no garantizan la igualdad de oportunidades, salario o ascensos. A ver, yo diría que, o sea, yo soy optimista frente a los temas del cambio social, o sea, debe ser porque tengo muchos años, pero yo he visto transformaciones muy interesantes. En la década del 70 era muy difícil hablar de estos temas, era prácticamente una transgresión y quienes hablábamos de los asuntos éramos más o menos calificadas de locas. Ahora el tema es parte de la pública, o sea que hay un cambio en la cultura, en el orden de la cultura. Y hay unos cambios que potencian otros cambios, hay unos ambientes que son más hostiles. Obviamente que tenemos instituciones que son hostiles y que son refractarias, pero hay que echar mano de los recursos, de la pasión, de la conversación, del diálogo y jalonar donde nos dejen jalonar procesos transformadores y procesos de inclusión y procesos de desarrollo legislativos, porque es que si tenemos un desarrollo legislativo, por lo menos tenemos algo de donde agarrarnos para proponer cambios, y siempre en la vida institucional vamos a encontrar personas con espíritu transformador y con espíritu moderno que pueden ser nuestros aliados para provocar transformaciones del orden de la cultura, pese a la hostilidad, incluso de marcos normativos, como se señala en la pregunta. Perfecto, dice, ¿cómo es la respuesta de instituciones como la Fiscalía y juzgados laborales frente a las denuncias de acoso sexual? A ver, esa pregunta sí me provoca que le hagamos una carta a la Fiscalía para que nos conteste. Yo creo que hay mucha impunidad, como en el tema de la violencia sexual, como en el tema del feminicidio, como en el tema, como hay impunidad en mucho tipo de delitos, y sobre todo porque tenemos pues un sistema de justicia que está compuesto por seres humanos de carne y hueso y seres humanos que somos patriarcales y que son patriarcales. Entonces, tener una justicia amigable desde el punto de vista del género es una cosa muy difícil, y con ese prejuicio cultural instalado tenemos que contar.
De manera pues que yo invito pues a que le hagamos esas preguntas a estas instituciones para que se toquen. Sin embargo, pues la Fiscalía tiene unas rutas de atención y yo creo mucho que la institucionalidad, si la demandamos si la demandamos con firmeza, pues debe empezar a generar más servicios, más atención. Hace 10 años no teníamos una fiscal especializada en el tema de feminicidio. Hoy creo que tenemos 2 fiscales especializadas en el tema. Tenemos mesas de trabajo para caracterizar los feminicidios, etcétera. O sea, hemos avanzado. Julián, por aquí veo una pregunta tuya. Qué rico tenerte aquí. Me encanta. La ley de cuotas, tú me preguntas por la ley de cuotas. Sí, yo estoy de acuerdo con la ley de cuotas y con las acciones positivas. Estoy de acuerdo con el derecho no discriminatorio. ¿Por qué? Porque en situaciones de desigualdad es necesario entregar recursos, instrumentos, mecanismos que ayuden a equiparar en la vida real y jurídicamente a las personas o a los grupos que están en desventaja. Entonces es tan simple como ponerle ascensor al metro para que las personas discapacitadas puedan tener acceso a un servicio de calidad de transporte público. Es tan simple como que se den cupos especiales a las comunidades indígenas, como que se reconozca que ellos tienen una lengua materna que es su lengua cotidiana y no se les exija hablar inglés porque ya hablan su lengua y el castellano. O sea, toda acción afirmativa dirigida a corregir una inequidad o una desigualdad injusta e innecesaria, me parece que es necesaria. Pero es que existe todavía un reducto, sobre todo en los hombres, de que se dan esas enfermedades mortíferas solamente por el ser mujer y no por sus capacidades. Eso es como una resistencia increíble que empieza desde la negación al lenguaje incluyente. Es decir, así es, Julián, y nos toca todavía hacer un gran trabajo allí porque, pues, hay todo un debate sobre el tema del mérito, ¿cierto? Sobre el tema del mérito que es un debate global, que tiene que ver con si bastan solo los méritos o cuando alguien tiene méritos es porque procede de una clase rica, acomodada, con recursos, que tiene tutores especiales y por eso, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay otro debate bien profundo que hay que dar sobre toda la teoría sobre el mérito. Sí, porque es que yo creo que se ha avanzado mucho en la eliminación de las leyes de discriminación a la mujer, pero en el aspecto sociocultural de las creencias, los prejuicios, los estigmas, es que eso es una batalla más dura todavía para ir despejando esas mentes del patriarcalismo y el machismo, ¿cierto? Así es, Julián. Todavía tiene que ser constante porque yo veo muchas resistencias, en mayor parte de los grupos de hombres pues que no han dado el paso, pero también hay cierto grupo de mujeres que uno lo creería que no, pero que también apoyan como esas prácticas heredadas del patriarcalismo, ¿cierto? ¿Tú qué opinas de eso? Así es, hombres y mujeres somos seres patriarcales y estamos desaprendiendo y deconstruyendo y acercándonos a puntos de vista y conductas más igualitarias, más generosas, digo yo, con los seres humanos. Ok, sí. Muy bien, muchas gracias, Argelia. A ti, Julián. Y gracias a Julián por su intervención y sus inquietudes. Por acá dice, históricamente hay trabajos que han sido más referentes de estos temas como la violencia. El trabajo de las trabajadoras domésticas es uno de los más desprotegidos. ¿Qué rutas tienen a su alcance para exigir esta protección? Bueno, yo creo ha habido desarrollos legislativos,
pero ese tema no es, digamos, no ha hecho parte, digamos, de mi estudio académico. Entonces, de manera específica no te puedo dar como una respuesta más clara. Sí hay desarrollos legislativos de protección y de acceso a derechos, pero en este momento no tengo cómo extenderme en la respuesta. Perfecto. Dice, ahora con la tendencia del trabajo en casa, se agudizan las violencias domésticas. ¿Cómo se monitorean o se denuncian estas violencias? Sí, ha habido varias. Medellín específicamente tiene una línea de atención y ha desarrollado un conjunto de mecanismos para que las mujeres, pese, digamos, a las restricciones de la cuarentena, de las cuarentenas y que ha impuesto la pandemia, puedan acceder a recursos de justicia. Hay una línea que se llama 123 Mujer, y esa línea te da respuestas como a muchas de estas inquietudes. Entonces, sí, acercarse a la línea del 123 Mujer y a los servicios que ofrece la Secretaría de las Mujeres. También está la 155, que es a nivel nacional, También. por si alguno está fuera del área de Medellín, Y las unidades de reacción inmediata de la Fiscalía. para que puedan dirigirse directamente. Dice, en su concepto, ¿cuáles han sido los avances en estrategias pedagógicas para crear conciencia sobre el fenómeno desde estas políticas gubernamentales de los cambios de violencias? Ha habido muchos desarrollos pedagógicos, las organizaciones sociales de mujeres han hecho propuestas pedagógicas muy innovadoras. En este momento hay muchos kits de protección para formación de multiplicadores. Pues Internet está lleno de ofertas sobre estos temas, videos, conferencias, hay planes locales de atención, mesas de trabajo interinstitucionales. O sea, yo creo que la institucionalidad ha avanzado y el movimiento social de mujeres organizado también ha avanzado notablemente en propuestas de intervención, en propuestas de convivencia en la casa, en la vida amorosa, etcétera. Yo creo que tenemos mucho más que hace 20 años, que hace 30 años. Bueno, muy bien. Listo. Por acá también tenemos otra inquietud. Nos dicen, ¿qué impacto continúan teniendo las diferencias religiosas religiosas en la formación de conceptos de dignidad o identidad de mujeres? A ver, pues no sé, yo creo que esa es una pregunta que ameritaría como una reflexión mucho más profunda. Lo que sí yo creo es que, por ejemplo, ahora que estamos debatiendo y conociendo tanto sobre la realidad de las mujeres afganas, es bueno que nos hagamos, pues, que hagamos preguntas sobre una ecuación que a veces no la preguntamos sobre iglesia y misoginia o religiones y misoginia. Aunque, aunque hemos visto que hace parte de la tradición de muchas religiones la defensa de la dignidad. Sin embargo, pues miremos lo que están diciendo los fundamentalistas islámicos acerca de la dignidad de las mujeres y dónde reside la dignidad de las mujeres y quiénes son los guardianes de la dignidad de las mujeres. Yo creo que esa es una pregunta compleja que rebasa pues como el marco de
de esta discusión y yo creo que amerita un espacio de reflexión muy específico. Argelia, tenemos una última pregunta por acá. Claro que sí. La lucha por convertirse en sujetos de derechos en la historia continúa siendo un motor de cambio propio de reivindicaciones colectivas de los grupos feministas. ¿El lugar de la mujer es más claro en este momento? Sí, yo creo que sí, es más claro, es más claro. Mira, tenemos ya un debate instalado en la agenda pública, tenemos desarrollos legislativos, tenemos mecanismos institucionales. Yo creo que en perspectiva, es que si miramos los temas en perspectiva de larga duración, vemos que ha habido muchas ganancias. Sin embargo, sí yo quiero alertar porque fundamentalistas hay en todas partes. Fundamentalistas no solamente están en Afganistán, sino que los fundamentalistas también están en nuestra misma política nacional. Hay fundamentalismos supremamente peligrosos y yo creo que todos nos acordamos de Ordóñez, de manera que no olvidar todos los Ordóñez que se deslizan en los partidos, que se deslizan en las listas electorales, que se deslizan en la vida de las instituciones. Entonces, siempre los derechos, decía Simón de Beauvoir, estarán en riesgo. Siempre los derechos de las mujeres en situaciones de crisis social, económica o política están en riesgo. Siempre tenemos que estar alertas. Bueno, reitero mis agradecimientos por la invitación, por la escucha tan amable, la participación. Muchísimas gracias. A ti, Luz Marina, te damos la palabra para seguir con las conclusiones de este encuentro. Argelia, de verdad, pues en nombre del grupo, del equipo coordinador del grupo de estudio de familia, muchísimas gracias por tu participación en el día de hoy. Muy identificada con tus planteamientos, creo que la mujer ha logrado grandes avances en nuestra cultura y en en el desarrollo, ¿sí? La globalización nos permite cada vez más aprender de los desarrollos y tener referentes diversos y aún contradictorios sobre nuestra condición como mujeres. Pero yo creo que lo más importante es expandir la conciencia y la imaginación para poder cultivar nuestra capacidad de ser actores con la capacidad no solamente de formar una familia y de sostenerla con la capacidad de amor y de solidaridad que solo nosotros podemos producir, sino también para incidir como actores capaces, como sujetos pensantes, críticos en la cultura, como interlocutores permanentes, que aportamos en la diferencia y con argumentos que la vida nos ha permitido aprovechar desde que somos sujetos con derecho a una educación de calidad, a participar políticamente y a formar y a ser las líderes afectivas y, y de razón en los grupos familiares. Así que es muy satisfactorio saber que nuestro Estado colombiano y su jurisprudencia no se queda al margen de los aconteceres, de todas las afectaciones que se producen en la vida cotidiana de las mujeres y que cada día son más los recursos jurídicos, ¿sí? Las instancias de ley y las rutas que se le abren a las mujeres para poder hacerse más dignas, para poder exigir la garantía de sus derechos y sobre todo la protección que requieren ante estos abusos. Muchísimas gracias por habernos Muchísimas acompañado. gracias a Argelia, un ustedes. abrazo muy Un especial. abrazo, Luma, ya nos hablaremos. Y esperamos entonces volvernos a ver próximamente.